Bueno, benvinguts, bienvenidos. Vamos a empezar esta sesión informativa, la tercera ya, del posgrado de Diseño y Arte del Jardín en EINA. De momento somos poquitos, yo no puedo ver cuántos estáis conectados. Si queréis podéis dejar las preguntas escritas y al final haremos un turno de preguntas. Pues si queréis vamos a empezar. Bueno, empiezo por presentarme. Yo soy Roger Subirás, soy arquitecto y soy profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura de La Salle. No sé si estáis al tanto que este es un posgrado que había tenido ya una vida anterior. Habíamos intentado ponerlo en marcha antes de la pandemia, pero digamos que con todo el lío de matriculaciones, etcétera, al final no se pudo poner en marcha. Es decir, esta será la primera edición. Y siendo la primera edición voy a hacer una pequeña introducción un poco para situar el tema y sobre todo para situar la oportunidad de hacer este posgrado, que en realidad es un posgrado que es nuevo en dos sentidos. Es nuevo aquí, pero también es nuevo en Barcelona. No existe un posgrado de jardines. Ahora entraremos un poco más en detalle de qué significa jardines, enfocado en el diseño, y sobre todo para estudiantes que hayan hecho antes interiorismo, arquitectura, etc. Voy a empezar un poco hablando sobre mí, pero no por nada, sino por explicaros un poco con mi trayectoria profesional. Tenía que acompañarme aquí mi socio, que también será profesor del posgrado, y juntos tenemos un estudio que hacemos interiorismo sobre todo comercial y muy enfocado a la restauración. Y eso os lo cuento porque viene pasando ya durante digamos, los últimos meses y años incluso, que vamos pasando del interior hacia el exterior. Es decir, teníamos proyectos nítidamente interiores, y poco a poco nos van pidiendo que entremos en el diseño de los espacios exteriores. Esto que a veces se ha dado en llamar exteriorismo, que es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero en realidad es darle la misma atención a los espacios exteriores que a los interiores desde el punto de vista del diseño. Entonces nosotros, por ejemplo, este verano ya, la mayoría de nuestro trabajo ha sido proyectar restaurantes, proyectar clubes, digamos, incluso discotecas en espacios exteriores. Con esto os quiero decir que esta es como la primera gran constatación que tenemos al hacer este posgrado, que en realidad te están llegando muchos encargos a los profesionales de interiorismo para tratar los espacios exteriores. Obviamente esto tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con digamos, una atención más general por lo que sería la ecología y el paisaje. Y de hecho, incluso fijaros, estos son unos dibujos bastante iniciales de un proyecto que estamos haciendo ahora. Nos está pasando que si bien normalmente lo que pasaba es que los espacios exteriores, los balcones, las terrazas se tapaban y se convertían en interiores, esto se está como dando la vuelta, y muchos clientes lo que nos piden es que ganemos espacio en el interior de la vivienda, incluso para ganar espacios exteriores. Esta atención incluso en el proyecto doméstico, en el proyecto de interiorismo doméstico, para tratar los espacios exteriores, llega también como veremos después, a las nuevas promociones. Estos, por ejemplo, son unos proyectos que hemos estado haciendo también el año pasado en Canarias, que obviamente el clima, digamos, lleva a ello, pero son ya espacios donde interior y exterior está absolutamente mezclados. Ya sé que me estoy yendo un poco lejos de los jardines para empezar, pero un poco os lo quería contar porque sí que existe digamos, una sensibilidad creciente respecto al medio ambiente y respecto al tratamiento de los espacios exteriores que vemos en el urbanismo. Os pongo esta imagen, que diréis que tiene que ver esta imagen, pero es una imagen de unas pistas de esquí sin nieve. Una de las preguntas que siempre surgen es qué diferencia hay entre el paisajismo y digamos, el diseño de jardines, o si vamos a tratar paisaje o vamos a tratar jardinería. Yo precisamente llego a digamos, a la coordinación de este posgrado porque fui el encargado de hacer para la Ramon Llull un diseño de un grado de paisaje. La diferencia entre el paisaje y la jardinería en este caso, obviamente se solapan. Una de ellas es la escala. El paisaje, digamos, es de mucha mayor escala, pero también tiene
digamos que intersecciona no solo con la arquitectura, sino con otros campos de conocimiento como la economía, la sociología, etc., ¿no? Por ejemplo, un proyecto nítido de paisaje sería repensar qué hacer con estos paisajes, con estas comarcas de montaña obsoletas, ¿no? Cuando el turismo de montaña o de esquí ya no sea viable por la nieve, ¿no? Estos proyectos o sea, un proyecto de paisaje tiene mucho que ver, como os he dicho, con la economía, con la geografía, mientras que nosotros lo que hacemos es diseñar espacios exteriores, como os he dicho antes, con la misma atención con la que tratamos los interiores, ¿no? Pero es verdad también que desde el punto de vista del urbanismo, ¿no? Seguro que conocéis y estáis al tanto de las superillas, etcétera, el tema de la jardinería, la introducción del pequeño jardín también en la gran escala del espacio urbano, cada vez está más al orden del día, ¿no? Y Barcelona está rediseñando todo su ensanche para convertirlo en zonas peatonales, pero no son esas zonas peatonales, digamos, antiguas, sino que son unas zonas peatonales ajardinadas, ¿no? Con un potencial de verde muchísimo mayor, ¿no? También llegaremos, digamos, ¿hasta qué límite llegamos en esta escala del urbanismo? Pues hasta el diseño de pequeños espacios públicos o plazas, aunque digamos que el grado se centra sobre todo en el diseño de espacios privados, ¿no? Primero de todo, como os decía, la pandemia ha tenido un papel clave también en el rediseño y en la forma de replantear este posgrado, ¿no? Es decir, mucha gente ha empezado, obviamente el jardín, ¿no? El espacio exterior había sido pensado como un lujo, como un excedente, es decir, uno obviamente primero asegura su espacio vital interior para luego colonizar el exterior, pero esto está cambiando bastante, digamos, después de la pandemia, ¿no? La gente, como os decía antes, está empezando a ceder espacios interiores para exteriores, está empezando a entender que nuestro clima mediterráneo, estos espacios de transición entre dentro y fuera son claves para el funcionamiento térmico de las viviendas e incluso en el diseño de viviendas nuevas, ¿no? El papel del espacio exterior pues está actualmente contando prácticamente un tercio, ¿no? Esto es un proyecto de vivienda social que ahora mismo está en marcha, ¿no? También ya veréis que esto tiene la marca de agua de idealista, ¿no? En las promociones nuevas de viviendas, sobre todo en ciudades como Barcelona, sucede que el precio de la vivienda es tan alto que es inconcebible que no se entreguen los espacios exteriores vinculados a la vivienda con tratamientos de paisajismo, tratamientos de jardinería, etc., ¿no? Con lo cual también hay una alta demanda no solo en obra, digamos, de rehabilitación, sino también en obra nueva, ¿no? En resumen, y volvemos al tema central, el posgrado es sobre jardines y básicamente el hilo conductor van a ser los jardines. Luego os contaré un poco cómo funciona el programa, pero con esta visión amplia de que un jardín también es un patio, un jardín también es una cubierta, ¿no? El ayuntamiento ahora, por ejemplo, tiene este programa que está teniendo muchísimo éxito, en el cual propone a las comunidades de propietarios que digamos, pasen al ayuntamiento o propongan al ayuntamiento un proyecto de enjardinamiento de las cubiertas y los proyectos mejores, los ganadores, ¿no? El ayuntamiento se hace cargo del 50%, ¿no? Esto es claramente otra vía de aplicación de lo que sería este grado, es decir, el diseño de jardines en cubiertas, ¿no? Obviamente está todo el tema que os comentaba antes, ¿no? Del tratamiento de los espacios exteriores para restaurantes, para hoteles, etcétera. Y también están, por ejemplo, los jardines verticales. Es decir, esto es un poco para abrir la mente. Ya sé que a lo mejor esperabais oír solo haremos jardines, pues os diré, haremos jardines y muchísimos, pero sobre todo también entenderemos el jardín o la jardinería con esta idea de proyectar el exterior. Otro campo de aplicación que no es desdeñable es la arquitectura efímera. Estos son imágenes del Temps de Flors, festival de arquitecturas efímeras o de jardines efímeros en Girona, pero es que además un campo que tiene demanda cada vez más creciente es el diseño de jardines o espacios efímeros, ¿no? Que es un tema que también trataremos específicamente en el posgrado, ¿no? El diseño, por ejemplo, del montaje de una boda, de una fiesta o de un evento en un jardín, que pienso que es una aplicación, digamos, un poco tangencial a lo que sería el jardín, pero que realmente está saliendo mucho desde el punto de vista profesional. Los perfiles de entrada, ¿cuáles son? Vamos un poco a entrar ya en el tema más centrado en el posgrado.
Obviamente, el posgrado es un posgrado de diseño, es nítidamente de diseño. En la versión anterior, si alguno de vosotros se había interesado en el posgrado anteriormente, daban un peso a la botánica muchísimo más importante. Ahora, obviamente, hablaremos mucho de botánica, tendremos ingenieros agrónomos, pero igual que para muchos proyectos necesitas una asesoría, para plantar también necesitas una asesoría, es decir, tú puedes decidir qué plantas conviene plantar, qué esquema de plantación, qué tipo de tapizantes, etcétera, pero a la hora de decidir en qué momento se hace la plantación o técnicamente resolver el problema de jardinería propiamente con las manos, digamos, necesitaremos a alguien, un profesional jardinero que sea el que aplique nuestro proyecto, que es lo mismo que pasa en un proyecto de interiorismo de arquitectura. Es decir, lo digo porque a veces confundimos un poco la jardinería con la jardinería hecha en las manos, igual que el interiorismo no es bricolaje, ¿no? Con lo cual nos encontramos, porque ya hace meses que venimos explicando el posgrado y tenemos gente que se va apuntando, algunas de las personas interesadas son precisamente profesionales de la jardinería, que lo que les falta en su complemento, digamos, profesional es este plus en diseño, ¿no? Este conocimiento en diseño. Y así hemos rediseñado, digamos, el plan de estudio, ¿no? Es decir, está abierto sobre todo a estudiantes de arquitectura y a estudiantes de diseño interior, arquitectos técnicos, a gente que llegue más por un interés, digamos, humanístico por el jardín, ¿no? Que es algo que obviamente el jardín, la historia del jardín y digamos, todo el humanismo, incluso la filosofía o la estética vinculada al jardín, interesa mucho desde el punto de vista de las humanidades, ingenieros técnicos, etcétera, ¿no? Os contaré luego que además tenemos como una doble línea, es decir, el propio programa del posgrado ya recoge la posibilidad que haya gente que tenga un fundamento previo, ¿no? Un conocimiento previo en lo que sería el diseño y las herramientas típicas del diseño, eso es decir, pues, AutoCAD, programas de dibujos, Photoshop, etcétera, y personas que se interesen más desde el mundo de las humanidades, que sea como su primer contacto con el diseño, ¿no? Y yo creo que precisamente el jardín es un muy buen, digamos, espacio para empezar a introducirse en disciplinas del diseño, ¿no? Os voy a contar muy rápidamente el esquema o cómo funciona desde el punto de vista del esquema académico. Tenemos 3 módulos, que hemos simplificado mucho las asignaturas. El primer módulo, que le llamamos la caja de herramientas, se llama Usos y elementos del jardín, ¿vale? La primera asignatura sería usos y tipología del jardín. Esto es muy importante y de hecho es la asignatura que hemos estado trabajando más y que nosotros pensamos que es muy novedosa. Es decir, un jardín, aunque decíamos antes que siempre tiene este punto de excedente de vinculado al ocio, de componente lúdico, tiene un programa y un programa que uno tiene que conocer, ¿no? Esto es una cosa que en los programas que hemos analizado, diseño de jardines, se obvia un poco y creo que es un poco el error que se comete en algunos de estos estudios. Es decir, uno tiene que identificar primero cuál es el uso que se quiere dar a este jardín y cuál es, digamos, la atención que se le quiere dedicar, porque alguien quiere tener un jardín simplemente para tener un espacio para celebrar fiestas, para deporte, para mirar, incluso para pasear, y otra gente quiere activamente trabajar en el jardín. Es decir, un jardín puede ser un huerto, un jardín puede ser un jardín terapéutico, un jardín botánico, donde el interés de la persona, del cliente, sea específicamente en cuidar y plantar unos tipos de plantas con este interés más botánico o más incluso científico. Un jardín puede ser un sitio para trabajar, un sitio para pasear, un sitio para estar, puede ser un jardín de deporte. Trataremos muchísimos tipos de jardín, pero un patio de escuela también es un jardín y ahora, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene este programa de hacer como una serie de sitios, espacios para perros, digamos, para que jueguen los perros, esto en el fondo también es un jardín, ¿no? Con lo cual trataremos los jardines clásicos, pero sobre todo intentaremos darle, digamos, determinar cuál es el uso o la tipología de jardín que queremos hacer en esta primera asignatura. Y esto está muy relacionado sobre todo con la segunda, ¿no? Que son los elementos del jardín. Es decir, cada uno de estas tipologías de jardín tiene una serie de elementos constructivos que están vinculados o que son adecuados.
Eso es fácil de entender, ¿no? Si uno quiere tener un jardín para celebrar fiestas y lo que pasa es que tiene una plantación muy delicada, pues obviamente no se adecuará, digamos, la construcción al uso, ¿no? Los elementos del jardín es digamos, la asignatura donde hablaremos de elementos constructivos, ¿no? Bueno, aquí seguimos viendo los tipos de jardines, ¿no? que os decía antes, ¿no? Jardines de agua, los jardines verticales, el jardín entendido como refugio bioclimático, el patio, el jardín como sitio para productivo, es decir, el huerto, etcétera, ¿no? Vamos a los elementos. Los elementos son elementos constructivos, pero también elementos que podemos encontrar en el jardín. Es decir, dedicaremos muchas sesiones probablemente a las plantaciones, es decir, a lo que son los árboles, qué podemos conseguir con árboles, ¿no? Qué tipo de árbol es adecuado al clima, pero también al tipo de espacio que queremos crear con estos árboles, ¿no? Dedicaremos también digamos, a los límites, bastantes sesiones. Los límites de los jardines son muy importantes. En la historia de la jardinería se han tratado muchísimo y de forma muy exquisita y muy delicada lo que son los límites del jardín, a veces con la intención de hacerlos desaparecer, etcétera, ¿no? El agua es un elemento súper importante que puede aparecer de muchísimas formas, desde fuentes hasta albercas, digamos, piscinas, todo lo que sean agua en movimiento, cascadas, etcétera, ¿no? Ya veis que un poco la idea de esta segunda caja de herramientas es, digamos, otorgar a cada uno de estas tipologías de jardín una serie de elementos constructivos o elementos compositivos que sean adecuados para ello, ¿no? Las sombras, los mobiliarios, también temas de instalaciones, obviamente, aunque no tengamos que llegar al diseño, digamos, al cálculo de lo que sería una instalación de riego, sí tenemos que entender cuáles son los distintos tipos de instalaciones de riego que existen, etcétera, ¿no? Es decir, estas dos primeras asignaturas, este primer módulo de usos y elementos, es el que nos dará esta caja de herramientas para empezar a construir el jardín. Si vamos al segundo módulo, que se llama jardines, le hemos llamado jardines del mundo, es el que sería más vinculado a la inspiración, ¿no? Es a lo mejor el que una persona que venga desde el mundo del humanismo, de la historia del arte, le interesaría más, ¿no? Vamos un momento, veo que tenemos muchas diapositivas de cada uno de los módulos. Si vamos al módulo 2, está dividido como en dos partes, ¿no? Y es esto que os decía de la instalación. A veces se hace una historia de la jardinería muy académica, muy historicista, empezando desde los jardines mesopotámicos y egipcios y hacia adelante. Nosotros lo hemos planteado más como un viaje. Es decir, nosotros cogeremos las distintas tradiciones, digamos, locales de los jardines, Italia, Francia, Andalucía, etcétera, y analizaremos un poco cuáles son los elementos, un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Los usos que estos jardines digamos, acogen y cuáles son los elementos que los construyen, ¿no? Porque cada uno, por ejemplo, en los jardines andalusíes, ¿no? Los jardines, si pensáis en Alhambra, el Generalife, el papel del agua es importantísimo, ¿no? Con lo cual, uno puede coger esta primera caja de herramientas, estos elementos del jardín, y componerlos luego, ¿no? Teniendo en cuenta estas inspiraciones históricas, digamos, de los jardines, pues, asiáticos, etcétera, ¿no? Obviamente cada una de estas es adecuada a un clima y cada una de estas tiene una serie de plantaciones y tiene una serie de características y elementos, incluso una materialidad, un color y sobre todo también unas condiciones de mantenimiento que los hace adecuados a nuestro clima o no, ¿no? Luego os contaré también un poco cómo funciona desde el punto de vista temporal, ¿vale? Pero vamos a la última parte, que es jardines de autor, ¿no? A la segunda parte de este módulo 2. Los jardines de autor está planteado como una serie de conferencias / visitas a una serie de jardines históricos, a una serie de despachos de la ciudad de Barcelona que son punteros en el tema de la jardinería. Es decir, haremos, bueno, os avanzo ya un poco el esquema un poco temporal, ¿no? Como este posgrado empezará durante el mes de febrero. Las fechas aún están por determinar. Supongo que en admisiones os podrán dar más información más exacta, y se desarrollará con 2 clases entre semana, bastante tarde, es decir, en un horario que permita seguir con un horario laboral normal.
y esto se desarrollará probablemente con complementos de un sábado, una mañana de sábado al mes, o 2 mañanas de sábado al mes, y 15 días, digamos, intensivos durante el mes de julio, ¿no? Durante estos 15 días intensivos, sí que lo que haremos será, digamos, combinar lo que sería el trabajo final de posgrado, es decir, un proyecto final, digamos, que se trabajará conjunta en clase y conjuntamente con todos los profesores que hayamos tenido antes en proyectos, y una serie de visitas y conferencias, ¿no? que sería, con lo cual, estos jardines del mundo sería la parte que iríamos viendo durante el curso lectivo, y en estos 15 días finales sería donde haríamos este sprint de conferencias y visitas, ¿no? Veríamos jardines históricos, como os he dicho, aquí en Barcelona tenemos, sobre todo vinculados al movimiento moderno, jardines muy desconocidos y jardineros también muy desconocidos, ¿no? Es el Laberinto d'Horta, los jardines de Joaquim Maria Casamor, y luego una serie de despachos como Michel et Miquel, Imagen Sana o el despacho de Ferraté, que han sido, digamos, clave en el desarrollo del jardín contemporáneo en Barcelona, y que muchos de ellos luego tendremos como profesores. Esto es otro tema que os quería comentar. Aún estamos cerrando el equipo de profesores, por poco no hemos llegado a tiempo y no os puedo presentar la lista completa, pero yo creo que en cuestión de 15 días, máximo un mes, tendremos ya la lista cerrada, y la verdad es que estamos muy contentos como está quedando. Por último, el tercer módulo, que es el módulo quizás que más os interesa, es donde aplicamos. Esto es un esquema clásico de escuela de diseño. Los que vengáis de escuela de interiorismo, pues seguro que ya que estáis familiarizados en que todos estos conocimientos teóricos o teórico-prácticos que damos en las otras asignaturas finalmente van al tema del proyecto, ¿no? Tenemos una asignatura de proyectos que empezaremos probablemente combinando, trabajando sobre un mismo espacio y probando sobre este espacio distintos usos vinculados a esta asignatura primera que os decía, y luego enfocaremos una serie de proyectos y además envergadura, y alguno de estos proyectos se desarrollará en el trabajo final de posgrado. ¿Cómo lo haremos esto? Antes os decía que queríamos también abrirlo, ¿no?, a gente que a lo mejor no tenga este fundamento de diseño, ¿no? Gente que venga de las humanidades o que venga directamente de la jardinería y que no haya tenido antes una formación, digamos, por ejemplo, en temas de dibujo, ¿no? Ya me avanzo a la pregunta. Si yo no sé utilizar AutoCAD o no sé utilizar Photoshop, ¿cómo podré llevar a cabo esta asignatura de proyectos? Pues también aquí intentaremos desarrollar una metodología que sea innovadora, utilizando, por ejemplo, el concepto del mood board, es decir, utilizando pequeños dibujos, referencias, maquetas, es decir, cómo hacer este collage que nos permita primero explicar el proyecto con todas nuestras intenciones, utilizando un poco lo que decíamos antes, ¿no?, las herramientas de los distintos elementos, inspiraciones, y con esto construir esta idea general del jardín que queremos desarrollar, y luego en una segunda etapa, los que sí tengan este interés en un desarrollo más constructivo, llegaríamos a la parte constructiva. Los demás, los que tengan este interés, digamos, menos técnico o más vinculado al hobby, digamos, o al tiempo libre que al desarrollo profesional, lo que harían sería seguir o tener más proyectos en este primer nivel de desarrollo, digamos, mood board o maqueta o inspiraciones, ¿no? Y los otros sí que tendremos este desarrollo ya con los profesores de construcción un poco más técnico, ¿no? Yo no sé si me he enrollado mucho. Si queréis hacer algunas preguntas, queréis que os aclare alguna de las cosas que he dicho, adelante. Si no, a lo mejor sigo contando alguna cosa más, pero yo os animaría a que sigáis vosotros.